Entrando ya en el análisis del aspecto dogmático de la Constitución de Cádiz de 1812, tenemos que partir de la base de que los distintos derechos y libertades que la misma va a ir reconociendo van a ser los derechos y libertades prototípicos característicos de un Estado liberal. Si queremos asistir dentro de la evolución del derecho constitucional español a unos derechos y libertades que presenten otra naturaleza o que presenten una naturaleza, que vayan a presentar una naturaleza social o una naturaleza que persiga satisfacer una cierta procura existencial entre los ciudadanos, tendremos que esperar hasta la Segunda República con la Constitución de 9 de diciembre de 1931, pues hasta ese entonces los distintos precedentes históricos que se vayan a ir produciendo en los mismos, los distintos derechos y libertades que se reconozcan van a ser los característicos de un Estado liberal. Antes de entrar a abordar los distintos derechos y libertades reconocidos por la Constitución de Cádiz de 1812, me gustaría compartir con ustedes una pequeña reflexión. A lo largo de la evolución del derecho constitucional se reconocen derechos y libertades, se reconocen ciertos derechos y libertades que vienen ya derivados del propio derecho natural y que pertenecen de manera inmanente al ser humano por su propia naturaleza racional, por su propia naturaleza humana. Sería interesante plantearse si podemos hablar de deberes igualmente ligados o igualmente provenientes de un derecho natural o de una naturaleza racional humana. Realmente no se ha reconocido, no se habla de ese tipo de deberes, sino más bien de un cierto deber de una cierta obligatoriedad de cumplir las normas, de respetar un acervo jurídico establecido en tanto en cuanto somos miembros de una colectividad todos y pertenecemos a una sociedad políticamente constituida, organizada en forma de Estado. Este sería el deber básico del cual podemos hablar, un deber natural de respeto de las normas o de las leyes en tanto en cuanto formamos parte de una comunidad organizada políticamente en forma de Estado. No obstante, a lo largo del siglo XIX y XX sí va a haber dos deberes característicos que se van a ir manifestando o que se van a ir reproduciendo en los distintos precedentes constitucionales. Va a ser, por una parte, el deber de defender al Estado con las armas y el deber de satisfacer los gastos públicos, de satisfacer el gasto público del Estado, contribuyendo con una cierta carga impositiva que se va a imponer a los ciudadanos, denominada como tributos, impuestos, contribuciones especiales, según la definición que desde el derecho tributario se le va a ir dando a lo largo de la historia. No obstante, estas dos características básicas también sería interesante plantearnos si a lo largo de ya el siglo XXI se puede seguir manteniendo o podemos hablar de unos nuevos deberes, nuevos deberes que vengan impuestos de una manera derivados de la propia crisis del Estado social y que presentaran una naturaleza diferente, que sería interesante desde el derecho constitucional estudiarla para abordar la respuesta que pudiera darse desde el mismo en relación con una nueva sociedad, con una nueva ética, con un nuevo ciudadano que vaya a ir surgiendo, que vaya a ir apareciendo, manifestándose y desarrollándose en colectividad a lo largo de este nuevo siglo XXI. Sí tenemos que decir también, para concluir, para cerrar esta pequeña reflexión, que los deberes que se reconocían en las constituciones del siglo XIX, por ejemplo, en la Constitución de Cádiz de 1812, eran deberes claramente éticos, claramente morales, que iban ligados al cumplimiento de los al reconocimiento de los derechos y libertades. Por ejemplo, cuando se reconoce en el artículo 6 de la Constitución de 1812 que el amor a la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, asimismo el ser justos y benéficos. Entrando ya a abordar lo que es en sí los distintos derechos y libertades reconocidos por la Constitución de Cádiz de 1812, partimos de la supresión de la Santa Inquisición, partimos de la supresión dentro de la Constitución de Cádiz de los distintos privilegios personales que se habían mantenido durante siglos, que venían ya desde la Edad Media para alcanzar una igualdad real entre los ciudadanos, una igualdad formal y material. Por otra parte, también se va a proceder a abrir la puerta dentro de la Constitución de Cádiz de 1812 a la desamortización, es decir, a dar una rentabilidad, a dar una efectiva ocupación real a aquellos fondos, a aquellos predios ligados a determinadas familias o ligados a confesiones religiosas que no estaban siendo utilizados, cuya rentabilidad no era visible y se denominaban por lo tanto manos muertas, para que puedan entrar a formar parte del demanio público y por lo tanto se les pueda dar rentabilidad y se les pueda dar utilidad que se transforme en crecimiento y en riqueza
de la misma economía del Estado. Un ejemplo señero de dicho intento reformista, de dicho desarrollo, de ese inicio de desamortizador, se plasmará años después con la denominada desamortización de Mendizábal. Simplemente se lo señalo porque dicho proceso desamortizador, junto con los graves conflictos cantonalistas, junto con las graves crisis políticas, sociales, económicas que se surgirán y se encontrarán en la segunda mitad del siglo XIX, van a ser uno de los condicionantes principales, uno de los mayores determinantes que hagan al siglo XIX devenir un siglo especialmente convulso y conflictivo en nuestra historia política, constitucional. Por otra parte, también se reconocen dentro de los derechos y libertades plasmados en la Constitución de Cádiz de 1812 el derecho de sufragio universal masculino. Si queremos asistir a un derecho de sufragio universal femenino, tendremos que esperar hasta la Constitución de 9 de diciembre de 1931 durante la Segunda República. Por otra parte, se reconocía el derecho a los hombres mayores de 25 años a ejercer el derecho de sufragio, pero a través de un complicado sistema de elección de compromisarios mediante un turno indirecto, mediante cuarto grado, es decir, los ciudadanos elegían unos compromisarios que a su vez elegían unos delegados que a su vez al final iban a elegir a los representantes que los iban finalmente a representar dentro de las Cortes. Y por otra parte se reconocía el derecho a la imprenta, el derecho a la educación elemental, el derecho a la igualdad. Tenemos que señalar, una vez que hemos abordado este aspecto dogmático, que la Constitución de Cádiz y la Constitución gaditana de 1812, cuyo bicentenario estamos celebrando, conmemorando, estuvo en vigor y se publicó en 3 ocasiones. Estuvo en vigor entre 1812 y 1814, se publicó en 1812, se volvió a publicar en 1820 y estuvo en vigor durante el periodo histórico denominado el Trienio Liberal, entre 1820 y 1823, y finalmente se volverá a publicar y volverá a estar en vigor en 1836 hasta la aprobación de la Constitución, como luego veremos en un ulterior capítulo, de 1837. Con el retorno de Fernando VII, con la aprobación de un Real Decreto de 4 de mayo de 1814, se recupera el modelo absolutista anterior, se recupera el antiguo régimen y poco a poco se van anulando las normas, se van derogando, se van suspendiendo la aplicación de las distintas normas que durante dicho periodo liberal se habían ido aprobando. Se suspende la Constitución de Cádiz de 1812, si bien con la promesa de aprobar una nueva Constitución que en vida del monarca nunca llegará a ser aprobada, sino que a lo que asistiremos realmente va a ser a la nueva reintroducción dentro del ordenamiento jurídico del antiguo acervo normativo proveniente del modelo absolutista anterior. Por otra parte, en 1820, con el levantamiento de Riego en Cabezas de San Juan, se obligará al monarca a volver a adoptar la Constitución, asistiremos a lo que la historia denomina el trienio liberal, en el cual se irán adoptando nuevas medidas, nuevas iniciativas legislativas y se irá desarrollando lo que sería la propia Constitución de Cádiz de 1812, pero en 1823 asistiremos a la entrada de los 100.000 hijos de San Luis y a la restitución en la jefatura del Estado de Fernando VII el 1 de octubre de 1823, iniciándose a partir de ese momento lo que la historia reconoce como la década ominosa, es decir, un periodo comprendido entre 1823 y hasta el fallecimiento del monarca el 29 de septiembre de 1833, en el cual asistiremos a un periodo absolutista. Y lo que suceda tras el fallecimiento del monarca el 29 de septiembre de 1833 será una cuestión que trataremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.